Almohadilla 001 El santo sacrificio de la misa. Sepa, oh cristiano, que la misa es el acto religioso más sagrado. Nada de lo que usted haga podrá glorificar más a Dios ni beneficiar más a su alma que el asistir devotamente a misa lo más frecuentemente posible. San Pedro Juliano e Imad. La misa es válida. No perdáis la fe en mi misa. Es válida. El hombre la puede distorsionar, pero es válida, os digo. Cuando un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, legalmente ordenado, celebre esta misa, es válida, os digo. Jesús, 7 de diciembre, 1976. Muy disgustado. Os digo como madre vuestra que el Padre Eterno está muy disgustado por la manera en que os conducís, oh clero, y también todos los laicos, la manera en que os conducís propiamente durante el santo sacrificio de mi Hijo. Menos y menos respeto y honor está siendo dado a la Eucaristía. Nuestra Señora, 25 de julio, 1979. No abandonéis. No abandonéis las iglesias de mi Hijo a través de vuestro mundo, hijos míos. La misa, el santo sacrificio, todavía es válida. No juzguéis vuestra iglesia, hijos míos, por las normas del hombre, ya que un sacerdote legalmente ordenado, un hombre quien ha sido legalmente ordenado, será empleado por el Padre Eterno, a través del Espíritu para llevaros a mi Hijo, su cuerpo y su sangre, lo cual él ahora está derramando en tristeza por vosotros. Nuestra Señora, 5 de agosto, 1976. Mantened el papado. Yo os digo de nuevo, que el 666 está ahora en Roma. No juzguéis a la iglesia de mi Hijo por sus pastores. En su naturaleza humana ellos pueden errar, sin embargo, como sacerdotes católicos romanos, legítimos, legalmente ordenados, ellos os traerán a mi Hijo si venís a buscarlo en los tabernáculos del mundo. La misa es válida, yo os digo. Mi Hijo os espera en los tabernáculos de su iglesia. Hijos míos, no lo abandonéis en estos días de profunda oscuridad espiritual. Debéis todos mantener una constante vigilia de oración a través de vuestro país, los Estados Unidos, y Canadá, y de todos los países a través de vuestro mundo. Nuestra Señora, 10 de junio, 1978. No deberá haber cismas. Ya no abandonéis más a mi Hijo al rechazar su iglesia. No juzguéis la iglesia de mi Hijo según el hombre. La base es mi Hijo, Jesús. Y aunque las paredes puedan desarrollar grietas, la base es sólida. No os quedaréis a remendar estas grietas, hijos míos. No deseamos que os separéis en pequeños grupos de discordia. No deberán haber cismas en la iglesia de mi Hijo, porque todos los que son bautizados católicos romanos tienen que morir católicos romanos para entrar al cielo. Un rechazo del papado, un rechazo de la fe debido a razonamiento humano, no será aceptado por el Padre Eterno en el cielo. Manteneos fieles y verdaderos para siempre hasta el fin. Nuestra Señora, 20 de noviembre, 1979. Sin importar. Hijos míos, os he pedido que no abandonéis la casa de mi Hijo, su iglesia sobre la tierra. Pero también debo aconsejaros que debéis reconocer las caras del mal que están a vuestro alrededor, aún dentro de la casa de mi Hijo. Sin importar el estado del alma ni del cuerpo humano y sus debilidades dentro del cuerpo, ni la naturaleza del hombre en el sacerdocio, sin importar cómo se divierte sobre la tierra, como un sacerdote legalmente ordenado, tendrá el poder, a través del Espíritu Santo, de llevaros el cuerpo de mi Hijo. Nuestra Señora, 10 de febrero, 1978. No seáis engañados. Rezad, hijos míos, debe mantenerse una vigilia constante de oración a través de vuestro país y del mundo. No abandonéis a mi Hijo en su iglesia. No os dejéis engañar por aquellos quienes dicen que la misa no es válida. Mi Hijo está allí. Él no quiere que las puertas se cierren en sus casas, su iglesia, ya que Él es la puerta. A pesar que ladrones y bandidos entran frecuentemente, Él es todavía la puerta. Venid y buscadlo a Él en su casa. Nuestra Señora, 13 de septiembre, 1978. Instrumento del Espíritu Santo. Sí, hija mía, Jesús siempre está presente en su casa. El santo sacrificio de su misa siempre es válido cuando es celebrado por un sacerdote debidamente ordenado, no importando cuál sea su carácter humano. En el momento de la consagración, el Padre envía al Espíritu Santo para que utilice a este ser humano conocido como tu sacerdote para que te traiga el cuerpo y la sangre, espiritual y físico, de mi Hijo.
Tú preguntas, hija mía, en cuanto al estado del alma del sacerdocio. Esto, hija mía, no es para que tú preguntes ni juzgues. Un ser humano es él, sí. Sujeto a error, sí. Sujeto a caer, sí. Pero, sin embargo, durante la consagración, y cuando te escucha en el confesionario, el Espíritu Santo baja sobre él, usándolo como un instrumento para dártela absolución. Es el plan de Satanás alejaros de la casa de mi hijo creando una falacia y la mentira abierta, hijos míos, que la misa ya no es válida y que mi hijo no está presente. Vemos y observamos y usamos los instrumentos humanos para hacer las correcciones necesarias para poner en camino correcto las casas de mi hijo. Muchos han endurecido sus corazones y no escuchan estas advertencias del cielo. Entonces, hija mía, todo lo que puede hacer el Padre es castigarlos. Nuestra Señora, 6 de octubre, 1973. Unificaos contra el mal. Yo os pido esto, no abandonéis mi casa, mi iglesia. Permaneced en vuestras parroquias como un ejemplo. Si os unís en contra del mal, podréis vencer este mal. Si salís corriendo, dejaréis mi iglesia abierta a los ladrones y bandidos. Negaréis a vuestros hermanos y hermanas la oportunidad de enriquecer sus almas con mi cuerpo y sangre. Las parroquias deben permanecer abiertas. Yo estaré allí con vosotros, a pesar que el hombre está profanando sus rituales. Yo estaré allí siempre con vosotros. Jesús, 27 de mayo, 1978. Mis pequeños hijos que sufrís. Yo os he pedido, mis pequeños hijos que sufrís, que permanezcáis en vuestras parroquias. Rezad y sed un ejemplo. No abandonéis las casas de mi hijo en vuestro distrito. Ya que, mientras estén abiertas las puertas y mi hijo es la puerta a pesar que los ladrones hayan entrado, mi hijo es la puerta, y si vosotros pasáis por esa puerta seréis recibidos con la luz. Nuestra Señora, 15 de julio, 1978. Os pido de nuevo. Os he pedido una vez, y pido otra vez, hijos míos, que no abandonéis vuestras iglesias parroquiales. Es el plan de Satanás cerrar las puertas parroquiales. Recordad, hijos míos, y os lo repito, que mi Hijo está con vosotros en la Eucaristía. Está presente con vosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Os será traído por un sacerdote legalmente ordenado, un hombre de Dios. No juzguéis la iglesia de mi Hijo ni sus estructuras por las maneras del hombre. El Espíritu hará milagros sobre la corrupción del hombre. Un sacerdote legalmente ordenado es un sacerdote para toda la vida. Nuestra Señora, 25 de marzo, 1978. No debéis separaros. No debéis aún en vuestra naturaleza humana convertiros en orgullosos y arrogantes. Debéis aceptar el consejo de los verdaderos sacerdotes que están en mi iglesia. No podéis y no debéis separaros formando vuestros propios grupos. Yo he dado un procedimiento desde el comienzo del libro de la vida y hasta el fin. Vosotros debéis seguir plenamente este proceder. Mi iglesia no será subyugada aunque ahora pasa por una gran prueba. No deseo que abandonéis vuestras parroquias, deseo, y os aconsejo como vuestro Dios, que os quedéis en ellas. Si tenéis alguna discusión, os pido que para la preservación de vuestra salvación sobre la tierra, no descartéis el papel del sacerdocio como fue dado por los apóstoles, mis seguidores. Pedro fue mi primer papa y vuestro primer papa, y como los demás que le han seguido, deben ser aceptados sean débiles o nobles, sean ellos santos o no santos. Ellos deberán ser aceptados y seguidos. Jesús, 9 de junio, 1979. Crisis de fe. ¿Me comprendéis, hijos míos? Os pido no abandonar la iglesia de mi hijo en la crisis de fe que hay ahora, sino que mantengáis a flote la barca de Pedro. Os pido que no os quedéis callados cuando os encontréis con malos procederes, sino que hablad y actuad para corregir una situación que es ofensiva a vuestro Dios y destructiva para vuestra alma. Hablad una vez, y si no sois escuchados, no habléis más bien rezad para que el Padre Eterno en el cielo abra los oídos de aquellos quienes han cerrado sus corazones y sus oídos a la verdad. Nuestra Señora, 20 de noviembre, 1979. Reemplazado por una comida. El verdadero sacrificio ha sido reemplazado por una comida. Habéis olvidado mi muerte sobre la cruz. Tenéis hogares en donde comer. No vengáis a mi casa para comer. Cuando vengáis, venid para recibir el pan de la vida. Es físico y sobrenatural.
Yo llego a vosotros en verdadera presencia. Los enemigos en mi casa desean removeros este conocimiento. Jesús, 21 de agosto, 1974. No una reunión social. No puede haber una iglesia de mi hijo asemejándose a un lugar de reunión de los cuáqueros. Es casa de Dios, hija mía e hijos míos, la iglesia de mi hijo es una casa de Dios y todos vienen a honrarlo. Ellos no vienen a una reunión social. La santidad deberá ser regresada a la iglesia de mi hijo. Esta responsabilidad pesa grandemente sobre los hombres del clero, la jerarquía. Os aseguro, clero mío, que a no ser que actuéis inmediatamente sobre el consejo del cielo, muchas maitras caerán al infierno. Nuestra Señora, 14 de julio, 1979. Sin límite de tiempo. Poner más atención al santo sacrificio. Se celebra de una manera que no es aprobada por el Padre Eterno. Tomad tiempo para honrar a vuestro Dios con vuestro corazón. Mis hermanos y hermanas, el santo sacrificio no puede hacerse adecuadamente en 30 minutos, ni aún en 60 minutos. No hay tiempo en el cielo, y no pondréis tiempo para el santo sacrificio en vuestra tierra. San Padre Pío, 5 de abril, 1975. No se ordenarán mujeres. El plan simple para la redención de la humanidad os fue dado en el pasado por vuestros profetas. Ya nosotros escuchamos que clamáis por la ordenación de la mujer. Ninguna mujer estará en mi casa para representarme a mí. Iré entre vosotros y os arrojaré de mis templos. Jesús, 27 de diciembre, 1975. Ninguna mujer en el altar. Yo os pido esto como vuestro Dios, en el santo sacrificio que yo dejé con vosotros, no pedí que hubiese mujeres en el altar, ni que tratasen de ser altas sacerdotisas. Ellas practican esto en las iglesias de Satanás, por lo tanto, no será practicado en mi iglesia. Cuando tuve la última cena con los apóstoles, mi madre no estuvo presente. Si yo hubiese tenido en mi poder del Padre Eterno el hacer una sacerdotisa, ciertamente hubiese escogido a mi madre, pero no hubo mujeres presentes en la primera dedicación. Jesús, 2 de octubre, 1987. Canon 44, Concilio de la Odisea, entre AD 343-381, que la mujer no debe acercarse al altar. The Faith of the Early Fathers, La fe de los primeros padres, volumen 1, William Ayer Gans, p. 317. El Papa Gelasius en su novena carta, capítulo 26, a los obispos de Lucania condenó la mala práctica que estaba siendo introducida de mujeres sirviendo al sacerdote en la celebración de la misa. Ya que este abuso se había extendido a los griegos, el Papa, Inocente IV estrictamente lo prohibió en su carta al obispo de Tasquialam: las mujeres no se atreverán a servir en el altar, completamente deberán ser rehusadas este ministerio. Nosotros también hemos prohibido esta práctica en las mismas palabras, Papa Benedicto XIV, encíclica Ayatae Sant, 26 de junio, 1755. No una mera costumbre. Hijos míos, mi hijo, su corazón está atravesado por la manera en que muchos vienen a su casa con falta de respeto, apatía, y empleando su casa como un lugar de reunión para toda clase de abominaciones. En debido respeto en esta noche de la fiesta de los santos ángeles en el reino eterno, ellos exigen, y Miguel lo ordena, que las mujeres deben cubrirse sus cabezas durante el santo sacrificio de la misa. No es por costumbre que se os pide esto. No seáis engañados por Satanás, hijos míos. Las mujeres tienen que cubrirse las cabezas por respeto al sacrificio de mi hijo, por respeto por todas las leyes de vuestro Dios y no del hombre, ya que el hombre ahora, hijos míos, está estableciendo sus propias leyes, sus propias reglas, y el hombre se destruirá a sí mismo de esta manera. Nuestra Señora, 28 de septiembre, 1976. Conducta de las mujeres. Verónica, San Pablo trae una enorme Biblia. Y tiene un pequeño palo, y parece estar señalando a una página en sus escrituras. La regla a la cual él está señalando, la puedo leer, se refiere a la disciplina durante el santo sacrificio de la misa. Verónica lee lo siguiente: la conducta de la mujer durante el santo sacrificio de la misa será una de silencio. Ninguna mujer hablará durante el santo sacrificio de la misa. 1. Las mujeres deberán llevar con que cubrirse las cabezas cuando ellas entran a la casa de Dios. 2. La casa de Dios es un lugar de oración, y no un lugar de reunión o de baile. Ninguna mujer hablará desde el púlpito. 3.
7 de diciembre, 1976. Más propiedad. Durante el santo sacrificio de mi hijo, hija mía, el hombre debe conducirse con más decoro. Debe regresarse la santidad a las casas del mundo. Verónica Iglesias, dice Nuestra Señora. Nuestra Señora, las mujeres deben adornarse con modestia. Las prácticas paganas de la música diabólica no son toleradas por el Padre Eterno, ni tampoco toleraremos el baile ni todas las maneras de entrada mundana dentro de las casas santas de Dios. La mujer debe cubrirse su cabeza. Es una señal de respeto que se requiere en la casa de Dios. Esto, lo exigen los ángeles. Nuestra Señora, 18 de marzo, 1975. No una comida, sino un sacrificio. Debéis, hijos míos, hacerle saber a vuestros hermanos y hermanas que la última reunión de mi hijo no fue una comida. No fue considerada ser una comida por el Padre Eterno. Fue el inicio de un sacrificio. Aquel sacrificio fue conocido por el Padre y por mi hijo, y fue para ser perpetrado y continuado por toda la eternidad. Cuando entráis en las casas, las iglesias, de mi hijo alrededor del mundo, venís a participar en la angustiosa. Verónica, ya veo, veo a Jesús sobre la cruz. Ya ha expirado sobre la cruz. Ahora se vuelve más oscuro. Ya no lo puedo ver. Fue tan horrible. Nuestra Señora, durante el santo sacrificio de vuestra misa, hijos míos, recibiréis entre vosotros el cuerpo y la sangre físicos y espirituales de mi hijo. Esto no es solo una memoria o mito, hijos míos. Comprended lo sobrenatural. Comprended que mi hijo viene a vosotros completamente en espíritu y en cuerpo físico. Es por eso que los ángeles quienes atienden el servicio sagrado, exigen, imponen que os conduzcáis con el honor debido a mi Hijo, en el Padre y el Espíritu Santo. Las mujeres no se acercarán al cuerpo sagrado vestidas como paganas, exponiendo los templos de sus espíritus a vergüenza. Cubriros, hijas mías, u os quemaréis. Durante el sacrificio, hijos míos, debéis uniros de corazón con mi Hijo en su sacrificio. No seréis distraídos por toda manera de diversión que observamos se llevan a cabo en las iglesias de mi hijo en estos momentos. Nuestra Señora, 18 de marzo, 1975. Restaurad barandas del altar. Os he pedido que os pongáis de rodillas. Clero dentro de la casa de mi hijo, su iglesia, restaurad la barandilla del altar, para que el hombre pueda arrodillarse. Porque muchos se arrastrarán sobre sus rodillas en desesperación, buscando huir, pero en ningún lado podrán escapar de las llamas. Restaurad la iglesia de mi hijo mientras todavía queda tiempo. Regresad las barandillas para arrodillarse. Haced que las personas hagan expiación sobre sus rodillas a su Dios. Nuestra Señora, 30 de mayo, 1981. Regresad a San Miguel. Vuestro protector y el guardián de vuestra fe no ha sido regresado a las casas de mi hijo. Sabed que os engañaréis a vosotros mismos con esta acción. Miguel tiene que ser regresado a las oraciones y los corazones de la humanidad. Todo el clero, todos los pastores del rebaño, tienen que alabar al Padre a través de su guardián, Miguel. Tenéis que regresar a Miguel a vuestras oraciones después del santo sacrificio. Nuestra Señora, 13 de septiembre, 1974. Las misas con guitarras. Si fuerais a comprar un instrumento pequeño, aún una guitarra, como las que nosotros oímos pulsando en las santounas y endiabladas misas de las que son llamadas misas musicales, tocadas con guitarras y otras creaciones de Satanás. Nuestra Señora, 7 de septiembre, 1985. Vestimenta inmodesta. Pantalones cortos, pantalones, no serán llevados, por mujeres, ante la presencia de mi hijo. No habrá ninguna racionalización aceptada por la perpetración de estos actos de impureza. Nuestra Señora, 25 de julio, 1974. Paganas. Como paganos, bailáis por los pasillos durante el santo sacrificio. Como paganos, venís vestidos indecentemente, hijos míos, al santo sacrificio. Os conducís sin respeto ni amor. Nuestra Señora, 9 de abril, 1977. Mensaje para el Papa Pablo VI. Verónica, este era un mensaje dado el 1 de septiembre de 1969, y fue enviado al Papa Pablo en el Vaticano.
Querido Padre de la Tierra, es con un corazón pesado que os debo rogar por la salvación terrenal de toda la humanidad, que regreséis las páginas del presente, para regresar nuestra Santa Madre la Iglesia a las leyes de Cristo. Como testigo del Espíritu Santo, os debo deciros que Jesús y el más alto sienten que habéis sido inocentemente malguiado a no visualizar la destrucción a almas traído por la revisión y actos de sacrificio dejados a la conciencia libre del alma humano. La palabra de Dios es eterna y no debe ser alterada ni cambiada. Restaurad todos los cambios hechos a la palabra original de Dios. Haz que hombres sigan las reglas con amor para Dios, no cambiar las reglas por amor del hombre. Un niño debe ser dirigido con disciplina, y no con sentido, porque debilitará el alma, y abrirá la puerta para la entrada del espíritu maligno. 1 de septiembre, 1969. El latín debe permanecer. Fue la voluntad del Padre Eterno que fuese usado el lenguaje universal en comparación junto con el lenguaje de la tierra. Este lenguaje universal, el latín, es conveniente y propio, y fue escogido por el Padre Eterno como un lenguaje universal para la Iglesia Católica Romana bajo el liderazgo del Papa Pablo VI, el sucesor de Pedro. Debido a la caída en Babilonia, fueron dados muchos lenguajes nuevos por el pecado de Babilonia. Por lo tanto, como miembro de una nación, hijos míos, con un lenguaje universal, llevasteis con vosotros la traducción de vuestra propia nación, y si fueseis a visitar el extranjero, podríais entrar en cualquier edificio extranjero, iglesia de mi Hijo, y sentiros cómodos y uno solo con el hombre, el sacerdote, el escogido por mi Hijo para representarlo en su casa. Si fuerais a ir, hija mía, de tus Estados Unidos a Francia, podrías comprender las palabras en francés. Pero hija mía, si reconoceríais las palabras en latín y tendrías tu libro contigo para leer en tu idioma americano, así como aquellos en Francia podrían leer su idioma francés, trayendo sobre el mundo una bella y común unión de lenguaje entre todos quienes han recibido la gracia de ser llamados a la Iglesia Católica Romana de mi Hijo. No dejéis, sin embargo, la Iglesia de mi Hijo, hijos míos, porque ellos os han quitado este lenguaje de entre vosotros. Debéis esperar y perseverar y llorar con mi Hijo por esta profanación efectuada por el hombre. Nuestra Señora, 10 de abril, 1976. Muchos son siempre más apropiados. Hijos míos, vuestras doctrinas de fe os han sido dadas, los dogmas de vuestra religión, y no los podréis cambiar sin traer sobre vosotros la destrucción y sobre la Iglesia de mi Hijo. Mi Hijo murió en la cruz por la humanidad, Él murió por todos los hombres, pero no todos entrarán, a menos que se conviertan de sus pecados. La palabra muchos es siempre más apropiada, ya que todos no han entrado y no todos entrarán en el reino de la vida eterna. Muchos han caído en el infierno, para siempre condenados. Nuestra Señora, 27 de mayo, 1978. Manos unidas. Verónica, ahora Nuestra Señora está de pie con sus dedos unidos en oración, señalando hacia arriba. Hija mía, demuestro la postura que el cielo espera de nuestros hijos en su vida de oración. Durante el santo sacrificio hay evidente mucha falta de respeto. Debéis, durante el sacrificio, colocar vuestras manos en forma unida, así, y uniros en espíritu con mi Hijo durante su sacrificio. Nuestra Señora, 12 de junio, 1976. Arrodillaos para recibir la Santa Comunión. Hijos míos, arrodillaos ante vuestro Dios en la Eucaristía. No os mantengáis de pie como hacéis en los salones de reuniones, sino arrodillaos y dadle a Él un amor justo y debida observación de honor. Nuestra Señora 14 de julio, 1979. Todo honor debe ser dado. Todo honor debe ser dado a mi Hijo en la Eucaristía. El hombre debe arrodillarse. La casa de mi Hijo es la casa de Dios y una casa de oración, y no debe ser convertida en un salón de reuniones. Nuestra Señora, 25 de julio, 1979. Regresad a vuestros ritos tradicionales. Envío a mi clero, aquellos a quienes he dado la gracia para representar al cielo sobre la tierra, esta advertencia: ahora debéis regresar a vuestros ritos tradicionales. Debéis restaurar mi casa de su exterior derrumbante y de su interior podrido. Debéis reconstruir lo que buscáis destruir, ahora. Muchos quienes se llaman mis escogidos, se han impuesto a destruir desde adentro. Vuestras acciones no han pasado desapercibidas por el Padre Eterno. Errores, engaño, decepción, disfrazados de santidad y piedad. Sois desenmascarados delante del Padre Eterno.
Empezaréis poco a poco y repararéis la base, o estaréis adentro y destruiréis. Veo toda clase de abominaciones que están siendo cometidas en mi casa. ¿Creéis que seguiréis mucho tiempo más sin castigo? Despertad de vuestro sopor, mi clero. No engañáis a nadie. Jesús, 22 de noviembre, 1975. Misa antigua debe regresar. Verónica, Jesús no está contento con la manera en que su clero llevan a cabo sus vocaciones, ni tampoco la misa. Jesús desea que la misa antigua sea restituida para borrar tantos errores que ellos han cometido desde que las nuevas misas comenzaron. 1 de julio, 1985. Restaurad el altar principal. Hija mía e hijos míos, que se conozca ahora que hemos visto adentro de las iglesias por todo el mundo, y estamos muy confusos y quizás no podamos comprender la naturaleza de los seres humanos que en tan poco tiempo pudiesen hacer tanta destrucción en mi iglesia, mi casa en la tierra. Debéis restaurar mis casas a su condición original. Os pedimos que restauréis las imágenes a mis iglesias, que restauréis el altar principal, que repongáis las barandales para que otros puedan arrodillarse en adoración a su Dios. Esto no es más que el comienzo, hay mucho más que podéis hacer, pastores míos, y los que lleváis las maitras debéis hacer, o os encontraréis rápidamente en el infierno. Jesús, 21 de agosto, 1985. Cambiando la construcción. Vosotros no convertiréis a los que en la actualidad son apóstatas al comprometer vuestra fe, o al cambiar la construcción de las líneas exteriores de mi iglesia, y con esto yo me refiero a la apariencia física y a la manera en que conducís el santo sacrificio de la misa. Muchos están dando mi cuerpo en una manera que solamente puede ser llamado blasfemia. Muchos están aceptando mi cuerpo en la Eucaristía de una manera que profana la divinidad, y también promueve la falta de santidad, paganismo e impureza de corazón y acciones durante el santo sacrificio de la misa. Jesús, 26 de mayo, 1979. El gran sacrificio. Violáis vuestra sagrada confianza. Habéis tomado el cuerpo de vuestro Creador, el Hijo de vuestro Dios en la Trinidad, y lo profanáis. Tenéis que comer en vuestras casas. Cuando venís al gran sacrificio, el santo sacrificio de la misa, tenéis que venir con reverencia. Tenéis que poneros de rodillas y haced penitencia ahora por las ofensas a vuestro Dios. Durante el santo sacrificio de la misa, hay un cambio del pan y un cambio del vino, y es la verdadera presencia, el cuerpo y la sangre de vuestro Dios. Como en el pasado, no podéis reconocer el misterio del cielo y de la tierra. No se cambió la vara de Moisés en una serpiente por la voluntad de Dios. No se cambió el río de Egipto en sangre por la voluntad de Dios. Y no puede Dios, en su voluntad, venir a vosotros a cambiar el pan y el vino a la presencia cierta, la presencia real, la verdadera presencia de su cuerpo y sangre. San Miguel, 1 de febrero, 1977. El Pontífice Supremo, en un deseo de reunir los deseos de aquellos grupos, otorga a los obispos diocesanos la posibilidad de emplear un indulto por la cual sacerdotes y fieles pueden celebrar la misa empleando el misal romano según la edición de 1962. Esta concesión continua el documento, es indicativo de la ansiedad del Padre por todos sus hijos. Sagrada Congregación del Culto Divino, Quatuorabim Canous, 3 de octubre, 1984. Respecto debe de ser mostrado en todo lugar por los sentimientos de todos los que están apegados a la tradición litúrgica en latín, con una amplia y generosa aplicación de las directrices ya impartidas hace un tiempo por la Sede Apostólica. Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica Ecclesia Dei Afflicta, 2 de julio, 1988.